Hey, estás a punto de descubrir las 3 cosas que aprendí del libro La Guía Oficial de TED para hablar en público. Si quieres saber de qué manera puedes cautivar a tu audiencia, te invito a que te quedes y revises esto que traigo a continuación. Excelente que hayas querido aprender más, excelente que te interese mejorar en cada uno de los aspectos de tu vida. Aquí vamos a hablar un poco sobre uno de los temores principales. Se dice que el temor principal, más bien, del ser humano es hablar en público. Hay quien dice, o se menciona, ¿no?, que uno de los temores es la muerte, que otro es la enfermedad, que otro viene siendo la soledad. Sin embargo, en términos reales, en términos que podemos aplicar, el problema, o uno de los problemas principales con lo que una persona no quiere lidiar, es precisamente con el hecho de hablar en público. Sin embargo, hay una razón de ser, ¿sí? Es decir, no es un temor simplemente porque me dé nervios y ya, no. Se trata porque nosotros somos seres sociales, ¿sí? Somos personas, o somos seres más bien sociales, ¿sí? De tal manera que nos gusta relacionarnos con las personas, sabemos que tenemos que formar parte de comunidades, sabemos que tenemos que formar parte de grupos, sabemos que tenemos que formar parte de alguna comunidad, algún ecosistema. De tal manera que si nosotros somos rechazados por esa comunidad, por esa sociedad, por ese grupo, nos atemoriza, nos horroriza el hecho de que eso pueda suceder. Está en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Es decir, las bases de nuestra esencia radican en ser seres sociales. Y una de las cosas que más vamos a cuidar nosotros como seres humanos es nuestra reputación, ¿sí? Por eso el hecho de hablar en público puede ser tan complicado, porque al final vas a exponerte ante una audiencia y esa audiencia va a criticarte, va a juzgarte, va a tener una opinión de ti, una opinión según sea el caso, y eso puede de alguna manera, pues, que ciertos temores salgan, ¿no? Por ejemplo, puede ser ignorado, puede ser rechazado, puede ser que la gente se burle, ¿no? Son cosas que cuando alguien expone algo, pues puede pensar que eso va a pasar, pero también es el hecho de que si alguien le hace caso precisamente a esos instintos de supervivencia, ¿no?, que tiene el ser humano, sobre todo la parte del cerebro, pues va a cerrarse a una gran cantidad de posibilidades que pudieran pasar, ¿sí? Y hay bastantes ejemplos interesantes sobre esto. Entonces, este libro, la guía oficial de TED para hablar en público, nos ayuda a entender precisamente por qué es que tememos, primero, por qué es que no nos gusta muchas veces exponernos, pero de ahí los ponentes expertos de TED te dicen qué es lo que tienes que hacer. Te voy a decir 3 cosas que aprendí precisamente de este libro. Y el primero es que todos tenemos algo que compartir, ¿sí? Todos tenemos algo valioso que compartir. Cuando tú tienes alguna historia donde hay tela de donde cortar, es decir, donde hay información, donde hay anécdotas, donde hay una historia, donde hay algo, una trama, donde hay cosas que puedan de alguna manera envolver, vale la pena ser contada. La manera de diseminar las ideas es importante que nos acostumbremos a diseminarlas. Es importante que sepamos exactamente cómo poder esparcirlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos con esas ideas en nuestra cabeza, pensando uno, que a nadie le van a interesar, pensando dos, que no vale la pena, pensando tres, que para qué lo digo si al final puedo quedar en ridículo, pensando cuatro, oye, ¿sabes qué? Prefiero mejor pasar desapercibido, desapercibida, ¿por qué? Porque no quiero que la gente me juzgue, y todo esto viene a raíz de esos temores que tenemos como seres humanos, ¿sí? Nuestra base, nuestro instinto nos lleva a sobrevivir. De una manera de sobrevivir es con la ley del mínimo esfuerzo, ¿ok? Pero cuando alguien se atreve a diseminar esas ideas, cuando alguien se atreve a compartirlas, entonces pues sucede la magia, ¿no? Es decir, van a pasar situaciones donde habrá gente que tenga empatía contigo, y esta gente que tiene empatía contigo va a reforzar tu confianza. Eso es muy importante. Entonces, pero tú no lo vas a saber hasta que no lo compartas, ¿sí? El libro menciona anécdotas, muchos, es decir, muchas anécdotas en relación a personas oponentes que han ido. Uno de los casos que yo más recuerdo dentro del libro era el caso de Mónica Lewinsky, ¿sí? Mónica Lewinsky pues fue la becaria de la Casa Blanca en la época de Bill Clinton, ¿sí? Donde hubo un escándalo sexual que los envolvía a los dos, y bueno, eso ya, si quieres saber más, te recomiendo que revises. Voy a dejar el enlace donde viene la plática de Mónica Lewinsky al respecto. Pero la cuestión importante de ella es que cuando la invitaron, ¿no?, a que diera la plática,
Pues imagínate el temor y los nervios que tenía de todo el juicio, de toda la concepción que tenía de ella o que tenían de ella por las personas, sobre todo en Estados Unidos, las personas que vivieron en esa época, o más bien las personas que estuvieron presentes, ¿no? O que tenían una edad lo suficientemente para comprender lo que había pasado. Digo, tampoco fue hace 20 años, ¿no? Más o menos cuando pasó todo este asunto, y ella estaba aterrada, ella no se atrevía a salir, no se atrevía a querer mostrarse por el miedo y el juicio que las personas iban a tener sobre ella. Sin embargo, pues tenía tela de dónde cortar, tenía una historia que decir, tenía una trama, despertaba curiosidad, las personas querían saber. Ella aprovechó eso y logró hacer una plática, en este caso, porque las en TED son pláticas más que otra cosa, una plática magistral. La gente la ovacionó, un montón de comentarios, cientos o miles de comentarios en redes sociales, sobre todo en la parte de cómo la gente estaba opinando sobre lo que ella estaba compartiendo. ¿Por qué? Porque al final tenía una historia y sobre todo una base. Hablaba de cómo era joven y en su juventud, pues quién no ha cometido errores y quién no sabe. Es decir, son cosas que tenemos que nosotros saber expresar, y lo supo expresar de la mejor manera, de cómo una concepción negativa se hizo algo muy positivo. Eso es uno. Otro elemento importante que te puedo mencionar es algo que menciona el libro y sobre todo por los ponentes, es que para ganar confianza con la gente tengas contacto visual, ¿sí? Bueno, son dos cosas. Empiezo por el contacto visual y después la siguiente. El contacto visual es importante. ¿Por qué? Porque las personas pueden saber rápidamente si tú eres una persona de confiar o no, ¿sí? Te lo voy a decir de otra forma. Cuando tú tienes algo real que aportar, cuando tienes un valor sincero que dar y te respaldas con hechos lo que vas a decir, tú no tienes por qué no confiar en lo que vas a mostrar. Y eso la gente lo percibe. Cuando tú miras fijamente, es decir, cuando tú tienes contacto visual con las personas y empiezas a verlas y empiezas a de alguna manera comunicarte con ellas, siempre mirando, ¿sí?, hacia los ojos de las personas, entonces las personas saben, o por lo menos ya el primer criterio es que tú eres una persona de confianza. Por eso es importante que establezcas desde el principio un contacto visual con tu audiencia. Si tú hablas hacia abajo o sobre todo desviando la mirada, pues simplemente las personas rápidamente, en cuestión de nanosegundos, pueden de alguna manera sentir que los estás engañando, que no es una persona confiable. Y algo también muy importante para romper esa barrera que la gente puede tener hacia ti al momento que te muestres, es el hecho que, valga la redundancia, muestres tu vulnerabilidad. Muestra tu mano, ¿sí? Eres vulnerable. Eres como cualquier persona, tiene sus problemas, tiene sus virtudes y también tiene sus defectos, ¿no? Entonces, no siempre te ha ido bien, no siempre te ha ido mal, pero el hecho que muestres tu vulnerabilidad, el que muestres el hecho cómo es que tú te sientes alrededor de las cosas que te ha pasado y cómo tus problemas son los problemas de los demás. Es decir, cómo lo que te sucede a ti le sucede a ellos y cómo lo que les sucede a ellos también te sucede a ti. Y cómo, recuerda, al ser humano le encanta la historia de vencer sobre la adversidad. Entonces, cuando las personas logran generar empatía en base a la vulnerabilidad que tú tienes, porque es su vulnerabilidad y cómo te has sobrepuesto a ella, entonces tienes toda la atención de las personas, ¿sí? Y otro punto importante es cuando vas a salir al escenario, normalmente, cuando te vas a mostrar, es muy probable que tengas la adrenalina arriba. Es decir, que fluya por tus venas, que sientes prácticamente una necesidad de hacer algo, porque tu cuerpo va a empezar a manifestarla, puede empezar a temblar, puede empezar a mantener las manos sudorosas, puede empezar de alguna manera que no te puedes quedar quieto, entre otras cosas. Entonces necesitas empezar a entender cómo encauzar, ¿sí? Cómo encauzar esa adrenalina. Lo peor que puede pasar es dejarla en tu cuerpo. ¿Por qué sucede lo de la adrenalina? Sucede porque nosotros, somos el resultado, ¿no?, de miles o cientos de miles, ¿no?, de ya decenas de miles más bien, de años de evolución como seres humanos, como Homo sapiens, ¿no? Y si me voy más atrás, pues estaríamos hablando de millones de años, ¿no?, desde que surgió los primeros, digamos, humanos, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión principal radica en cómo antes, pues éramos presas, ¿no?, de otros animales, de otros depredadores. Entonces teníamos que estar siempre alertas, de tal manera que la adrenalina nos iba a salvar. La adrenalina nos iba a ayudar a enfrentar ese problema o a escapar, según fuera el caso. Seguimos manifestando eso cuando sentimos temor, sentimos tensión, sentimos nerviosismo. La adrenalina nos ayuda a reaccionar y sobre todo a sobrevivir, ¿sí?
Sin embargo, aquí el problema es cuando esa adrenalina pues no es un problema real que tienes enfrente, sino más bien es un problema mental, algún bloqueo, algún temor, algún nervio, y la adrenalina pues no tiene alguna manera de gastarse, ¿no? Se recomiendan ciertas cosas que te voy a sugerir si te toca una situación de este tipo. La primera es, utiliza esa adrenalina como coraje, ¿ok? Es decir, cuando alguien tiene miedo a hacer algo, siente coraje, porque siente impotencia, y esa impotencia lo lleva de alguna manera a limitarse, ¿no? Pero dentro de la impotencia surge precisamente del coraje que se siente. Entonces, cuando tú sientes esa impotencia, es decir, quiero pero no me atrevo, utiliza ese coraje como fuerza. Sí, lo voy a hacer. ¡Pum! Y te lanzas. Independientemente de lo que suceda, te lanzas, ¿sí? Utilízala como coraje. Otra cosa importante es respirar, ¿sí? Es el uso de la respiración, las respiraciones profundas hacia el abdomen, ¿sí? Que el abdomen se infle, ¿sí? Que sea el abdomen el que se expanda, no nada más la parte del pecho, sino el abdomen. Con 3, 4 respiraciones profundas de este tipo, te aseguro que tu adrenalina va a bajar, te vas a empezar a relajar, ¿sí? Y otro factor importante radica en que hay que beber agua, ¿sí? Es decir, cuando alguien tiene la adrenalina, cuando tiene nervios y demás, se suele deshidratar más rápido. Es importante mantenerte hidratado, hidratada para pues, que funciones de una mejor manera, ¿sí? Bueno, fueron 3 puntos que te quise comentar. Donde estés analizando esta información, en los detalles donde veas esta información, vas a encontrar el enlace que te va a llevar al análisis completo de este libro, ¿sí? Aquí la parte principal es que tú entiendas cuál es el concepto, te lo acabo de decir, y sobre todo el análisis pues tiene bastantes más puntos, bastante más contenido, mucho más profundo, que te va a ayudar a entenderlo mucho mejor, ¿sí? La parte principal, ¿cuál es? Que cada vez aprendas un poco más y mejores en relación a la versión que fuiste previamente. Algo también importante es, donde veas los detalles, vas a encontrar otros enlaces que te van a llevar a otras redes sociales, que te van a llevar a otros contenidos que también manejamos. ¿Para qué? Pues para que no te pierdas nada de lo que hacemos. Si eso te gusta, si eso te interesa, compártelo, comenta, te lo agradecería mucho. Y no se te olvide también que ya está la app del Conocimiento Experto, también en los detalles vas a encontrar los enlaces para que la puedas descargar. Sin más, por lo pronto me despido, soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en una próxima reseña. Chao.